Vivimos en un mundo donde los grandes retos sociales y medioambientales nos interpelan más que nunca. La desigualdad, el cambio climático o las crisis migratorias nos recuerdan que necesitamos nuevas soluciones para construir un futuro más justo y sostenible. Y aunque a menudo ponemos el foco en gobiernos o grandes empresas, hay personas que desde el activismo y la innovación social están marcando una diferencia real. ¿Cómo se impulsa el cambio desde lo local hasta lo global? ¿Qué rol juega el activismo digital en un mundo cada vez más conectado? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de quienes lideran estas transformaciones para ser agentes de cambio en nuestra propia realidad? Hoy hablamos con Irene Milleiro, directora ejecutiva de Ashoka España. Irene, tuve la suerte de conectar contigo en el contexto de Ashoka España, ya que desde Runroom tenemos el honor de acompañaros en algunos de vuestros proyectos estratégicos, como muy bien sabes. Para quienes nos escuchan, quiero destacar algunos puntos clave de tu trayectoria. Actualmente lideras Ashoka España, una de las redes más importantes de innovación social a nivel mundial. Antes de esto pasaste por organizaciones como Change.org, donde dirigiste campañas de impacto global, y Oxfam Intermón, trabajando en iniciativas de desarrollo y justicia social. Tienes una sólida formación en Derecho, recuérdame que luego quiero hablar de esto también, Venga. y un recorrido profesional centrado en generar impacto positivo y liderando proyectos que combinan tecnología, activismo e impacto social. Irene Milleiro, bienvenida a Real World. Gracias. Teníamos tiempo queriendo hacer esto, o sea que bueno, De verdad que encantada de sí, estar además, aquí. llevamos meses hablando Sí. de este momento, así que Al yo fin, estoy al fin. encantadísimo, de verdad. Muchísimas gracias, has venido expresamente para esto, o sea que de verdad te lo agradecemos de corazón. Tengo que empezar con la pregunta, quiero empezar por la pregunta con la que siempre empiezo, que es ¿qué es para ti el mundo real? Pues para mí el mundo real es el mundo que podemos imaginar, ¿no? Porque yo creo que el mundo real está construido de imaginaciones, ¿no? De alguien que imaginó que algo podía ser distinto en el pasado. Entonces creo que el mundo real es el mundo que podemos imaginar y construir juntos. Me gusta mucho, ¿eh? Como esa visión optimista que tú tienes, ¿no? De lo que va a pasar lo podemos pensar y lo podemos hacer. O sea que me encanta, ¿no? Como muy espíritu agente de cambio. Antes de entrar en eso, quiero que expliques un poco a las personas que nos escuchan qué es Ashoka y que quizás no todo el mundo lo conoce, pero yo creo que es importante entender qué es Ashoka. Pues Ashoka es una organización global que cuando nace en los años 80 más o menos, para visibilizar y para apoyar a unas personas que estaban haciendo algo que era un poco distinto. No eran necesariamente empresas que buscaban el dinero, no eran necesariamente ONGs haciendo caridad, eran personas que estaban queriendo cambiar un problema social, a veces incluso con herramientas, ¿no?, que no se usaban antes para eso, por ejemplo, los microcréditos, ¿no? Entonces, Ashoka nace para buscarlas, a esas personas que están obsesionadas con resolver un problema social y que están como pensando, oye, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y haciendo cosas, ¿no?, de manera como muy profunda para intentar realmente eliminar ese problema social, pues buscarlas, visibilizarlas y apoyarles, ¿no?, a que pudiesen llegar más lejos. Eso es como nace. Y como todas las organizaciones ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, vamos ahora un poquito más allá y queremos que ese espíritu que tienen las y los emprendedores sociales de la red de Ashoka, que son casi 4.000 en todo el mundo, se contagie, ¿no? Se contagie a los otros actores, se contagie a empresas, se contagie a jóvenes que están estudiando, se contagie a gobiernos, ¿no? Y entonces queremos también, creemos que esos cambios sociales se pueden producir si todos estos actores se sientan juntos alrededor de una mesa a pensar de forma creativa, a pensar de forma empática, a pensar de forma colaborativa. Entonces estamos también, aparte de seguir seleccionando y apoyando emprendedores sociales, estamos acercando a esos emprendedores sociales a otros actores, empresas, universidades, gobiernos, para hacer cosas juntos. Qué guay, a imaginar ese futuro, ¿no? A imaginar ese futuro que algún Y a día... construirlo. Y a construirlo, correcto. Has pasado muy por encima, ¿no? Aparte has dicho seleccionar a esas personas, ¿no? Y a mí es algo que me impresionó muchísimo, ¿no? Cuando me acerqué y cuando lo vi desde dentro y empecé a conocer a las personas que formáis Ashoka y el trabajo que hacéis, todo el inmenso trabajo que hacéis, aluciné con el rigor
y con lo difícil que es convertirse en fellow en Ashoka, ¿no? Un Y poquito, eso sí. me parece alucinante, porque realmente hay como una búsqueda de un tipo de persona muy, muy concreta, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es ese tipo de persona? Bueno, pues ese tipo de persona es una persona, lo que te decía, ¿no? Yo creo que primero obsesionada con resolver un problema social. Es una persona con un nivel de fibra ética muy alto, ¿no? Que es importante en un mundo que a veces pues, no necesariamente pone lo social primero, sino que pone otras cosas primero. Es una persona también con una visión muy amplia y muy profunda ya no solo de ese problema social, sino de las raíces que están en ese problema social, ¿no? Ujú. Cuáles son las raíces que llevan ahí y las consecuencias, e intenta abordar ese problema social de una manera que llamamos nosotros sistémica, que a veces la gente no lo entiende, ¿no? Pero que aborda el sistema en el que vive ese problema social para intentar solucionarlo de raíz, ¿no? Y que esto Ujú. no se reproduzca, ¿no? La causa raíz del problema. Exactamente. Y son personas que suelen ser muy creativas, porque suelen tener muy pocos recursos para abordar problemas muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad también juega un factor importante y para nosotros también el impacto. O sea, tiene que haber un impacto demostrado de ese emprendimiento social. Nosotros, Ashoka selecciona emprendedores sociales ya con unos años de recorrido, ¿no? No Vale. solemos seleccionar a las personas al inicio, los seleccionamos más adelante porque creemos que bueno, pues ya tienen algunas cosas probadas y pueden ser, pues como yo creo que un ejemplo, ¿no? Un ejemplo pues más sólido a lo mejor, ¿no? De qué cosas se pueden hacer siendo emprendedor social sistémico. ¿Las agentes de cambio nacen o se hacen? Yo creo que los dos. Yo creo que hay gente que nace y hay gente que se hace, ¿no? Pero yo creo que a todas las personas, yo creo que no he conocido a nadie en mi vida al que no haya algo que le mueva su corazoncito. Para unas personas son los animales, ¿no? Para otras personas pues es el medio ambiente, para otras personas es, pues, no sé, las personas mayores, ¿no? Todos tenemos algo que nos toca, ¿no? Ujú. Y yo creo que desde ahí, desde ese lugar, desde ese momento pues, de empatía, a veces de dolor, a veces de indignación, desde ahí es donde sale tu changemaker, ¿no? Hay gente que a lo mejor lo lleva más desde que es pequeño, hay gente que le surge en algún momento de la vida por las experiencias que tiene. Pero yo creo que se puede hacer changemaker, se puede cultivar la empatía, se puede formar y trabajar la empatía y se puede, sí, sí, se puede convertir, te puedes convertir en un changemaker sin ninguna duda. Entonces, si solo te mueve tu corazoncito el dinero, Yo creo que el dinero mueve muchos conceptos, pero siempre hay otra cosa más. sí, ¿eh? Siempre hay algo, ¿no? Y puede ser la situación que viste en casa de tu abuelo, puede ser que hay un amigo tuyo que está pasando por una situación X, puede ser porque tu mejor amigo tiene cáncer, ¿no? Hay algo que te toca, Ujú. ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene eso. Hay gente que decide dedicar toda su vida a solucionar ese problema y otra gente que no, y todo es legítimo, ¿no? Pero todos podemos contribuir algo y yo creo que, y me considero una persona con suerte porque he visto, ¿no?, cambios sociales que surgen de una sola persona. Yo siempre digo, hacen falta más personas para generar el cambio, pero a veces la chispa surge de una sola, ¿no? Y he tenido oportunidad de comprobarlo, la verdad. Eso es súper mágico, ¿eh? Lo es. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el mayor reto que encontramos para escalar la innovación social? De repente algo que es la idea de alguien, la ilusión de alguien, encuentra algo, ¿cómo se escala eso? ¿Cómo se viraliza? No sé. Sí, pues bueno, yo creo que hay cosas diferentes. Lo que digo, siempre puede pasar con una persona, pero hacen falta más personas, ¿no? Hace falta generar un equipo, puede ser un equipo más formal o menos formal, ¿no? Pero yo creo que ese liderazgo compartido, ese trabajo en equipo es fundamental para generar cambios, ¿no? Ujú. Entonces, ese rodearse, pues en change.org había una persona que creaba una petición, pero había muchas personas que la firmaban y le hacían sentir a la persona que la había creado que no estaba ni loca, ni sola, ni nada, sino que tenía razón, ¿no? Porque había mucha gente a su alrededor, ¿no? Ya. En el caso de nuestros emprendedores sociales suelen trabajar siempre, ¿no?, con un equipo de personas a las que, bueno, pues con las que intentan avanzar este problema. Entonces yo siempre digo, rodearse, o sea, y tú puedes identificar el problema, tienes que rodearte de gente que te pueda ayudar, porque cada uno tenemos unos talentos y unas maneras, ¿no? Ujú. Esa es una cosa importante para escalar. Y la segunda, que yo creo que es más escasa a veces, es la financiación. O sea, yo creo que esto es un reto enorme a veces para escalar el impacto social. La financiación es un problema. Sigo sin entender de todo por qué es un problema, Ya. pero lo es, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿pero por qué es un problema, ¿no?, que la gente que está intentando hacer un cambio que va a beneficiar a miles o millones de personas no tenga el dinero para hacerlo, ¿no? Y cuando hay otras cosas que sí tienen mucho dinero para hacerlo. Pero bueno, yo creo que la financiación es un reto y luego a veces las herramientas, ¿no? Y yo creo que pero creo que estamos en un momento
yo por lo menos especialmente vibrante, ¿no? Yo creo que ahí hay unas oportunidades ahora, lo podemos hablar después, ¿no? Pero con la inteligencia artificial y con otras cosas que pueden ayudar muchísimo. Y creo que la tecnología ya lo ha hecho, ¿eh? O sea, mira, venía de trabajar en Oxfam, ¿no? Llevaba parte de campañas de sensibilización, de activismo social. Eran campañas que costaban mucho dinero Claro. y que tardábamos muchos años en generar esos cambios, ¿no? Y de repente surge la tecnología y me voy a change.org y veo que de repente una persona con un móvil crea algo, lo empieza a compartir, empieza ahí a coger burbujita, los medios lo ven en las redes, lo empiezan a hablar, ¿no? Y de repente, o sea, las barreras han bajado muchísimo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la tecnología ahí es un factor positivo para la escala y que cada vez es más accesible para todo el mundo. Es interesante, ¿eh? Y no voy a dejar pasar esa reflexión sobre la financiación, porque no lo conozco, es un mundo o sea, no sé cómo se busca financiación en un proyecto de innovación social, un proyecto, ¿no?, de emprendimiento social. Pero los fondos de Venture Capital que yo conozco y los fondos de la escena startup, lo que buscan es multiplicar su inversión por 10x, ¿no? El famoso 10x. Sí. ¿Existen fondos que buscan generar impacto social? ¿Existen esos fondos? Existen esos fondos. Lo que pasa es que hay bueno, pues como en todo, ¿no? Hay una graduación, pues hay grandes filantropías, ¿no? Pues Fundación Bill y Melinda Gates, hay muchas otras fundaciones gigantes filantrópicas que destinan su dinero sin esperar ningún retorno. Luego hay también fondos de inversión de impacto, ¿no? Que quieren hacer las dos cosas. Quieren ganar dinero y conseguir un retorno social, ¿no? Okay. Eso a veces genera tensiones, a veces funciona bien. Pero yo lo que noto sobre todo en el tema de la financiación es que tú dices, ¿no? Muchas veces los grandes fondos de inversión invierten en startups esperando pues, que alguna de ellas, ¿no? Funcione. Pero para que una de ellas funcione, suele haber unas cuantas que no funcionan. Sí, unas cuantitas. Y lo asumen ya. Esto ya lo sabes, pues inviertes en 10 y te va a dar una mucho dinero y el resto no. Me sorprende que esa mentalidad normalmente no está cuando vas a la parte social, Ya. ¿no? No hay ese riesgo de la persona que invierte o de la empresa que invierte. Quieren como muchas certezas y muchas seguridades. Y creo que no siempre es posible. Y probablemente dentro de los emprendimientos sociales, pues de cada 10 haya uno que escale mucho y que tenga muchísimo impacto y otros que tengan un poquito menos, que tengan un impacto más cercano. Pero veo menos riesgo y hay como cierta... Siempre pasa en lo social, ¿eh? Yo creo que en lo social, ¿no? Y yo me considero parte de lo social, todavía no hemos sabido responder bien a esa pregunta, pero esto sirve para algo, pero esto llega, ¿no? No sé si hemos sabido comunicar bien el impacto de las cosas que hay, ¿no? Y por eso a mí Ashoka, la verdad, me gusta mucho porque tenemos en España una red de España y Portugal de 60 emprendedores y con unos números, muchos de ellos, de impacto que son innegables, ¿no? Los ves delante, ¿no? Tenemos una emprendedora, Luz Rello, investigadora, que bueno, pues ha inventado un método para detectar la dislexia de forma temprana en los niños. Tiene cientos de miles de niños a los que ha ayudado. Pues, los números están ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay una cosa un poquito que yo creo que es cultural a veces, no sé, ¿no? Y también quizá a veces me pasa en España, diferente que en Estados Unidos, donde creo que la filantropía para estas cosas y la inversión es mayor, que creo que creemos que es el Estado el que tiene que hacer las cosas sociales, ¿no? Y yo creo que el Estado, primero, no puede con todo y segundo, a veces no puede ser tan innovador o tan creativo como la gente que está fuera. Interesante esta reflexión, ¿no? O sea, que como le cedemos el protagonismo de lo social, tiene que ser... Sí, es el gobierno el que tiene que hacer las cosas. Lo tiene que hacer el gobierno, lo tiene que hacer el Estado. Pero eso no es la realidad, ¿eh? Claro, claro. La realidad es que sin toda la red de organizaciones sociales que existen en España, bueno, querría saber qué pasaría, ¿no? Pero sí hay cierta mentalidad de ¿por qué tengo que poner dinero yo si se lo tiene que ocupar el gobierno? Ya pago mis impuestos. Me ha dicho alguna vez. Yo ya pago mis impuestos. Bueno, ya. Pero eso no es suficiente. Sí, yo lo he visto esto también, ¿no? Me da la sensación de que o sea, se les exige más a las personas emprendedoras sociales, ¿no? Se les exigen más números, más demostración de que lo que estoy pensando es un modelo sostenible, ¿no? Y que en muchas ocasiones se busca eso, la sostenibilidad, cuando en otros lugares quizás no es eso lo que se busca, ¿no? Es más una oportunidad de un gran nuevo nicho de mercado, un océano azul, ¿no? Típicas cosas que decimos. Y ojo que el dinero hace falta, yo siempre digo, el dinero hace falta, un emprendedor social no es tonto, o sea, sabe que necesita dinero, pero no es lo primero, ¿no?
Lo primero es cómo genero impacto, y además lo hacen de una manera, os lo puedo decir, extremadamente eficiente, porque como suelen tener pocos recursos, los usan muy bien Claro. y no los malgastan nada, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que ir mirando, también que hacen de una manera... Y esto igual, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Que puede aprender el sector privado del emprendimiento social. Sí, yo creo que ambas cosas, ¿no? Yo creo que o sea, que el sector privado puede ser un modelo de escala para los emprendedores sociales, que a veces tienen una idea y pueden necesitar del sector privado para que esa idea se difunda, ¿no? O ese proyecto vaya más lejos, pero creo que al revés, que hay muchas cosas que el sector privado podría aprender de los emprendedores sociales. Y bueno, y está aprendiendo, ¿no? Desde cómo tener siempre esa mentalidad de creatividad, de innovación y de adaptabilidad a los problemas, ¿no? Una persona que está intentando resolver, pues eso, no sé, el problema de la dislexia, tiene que ser muy creativa, tiene que estar todo el rato pendiente, cambiando, haciendo, ¿no? Esa creatividad, esa adaptabilidad, ¿no? Que suele tener un emprendedor social, creo que es muy, muy positiva. Y esa manera muy creativa de ver un problema y de ir probando cosas para abordarlo, ¿no? Yo creo que eso es algo que es muy útil y lo vemos, cuando sentamos muchas veces a empresas y emprendedores sociales, ¿no? Que se producen esos momentos a veces en la empresa de decir: "Oh, esto no lo había visto nunca desde este lugar o desde esta manera", ¿no? Y eso también puede ser muy, muy interesante y muy incentivador. Es impresionante. Yo he de decir que, ¿sabes? Igual no lo había pensado, pero que igual merece la pena como buscar más ejemplos, ¿no? Porque a lo mejor la gente escucha, ¿no? Las personas que nos están Sí, escuchando, emprendeduría social, y están pensando, no sé en qué están muy, muy bien sí, pensando, ¿no? Pero para mí fue muy iluminador asistir a algunas jornadas, los mm, Changemakers Days o los Ashoka Days, a los que he podido acceder. Y aluciné realmente, o sea, flipé de verdad, ¿no? mm. Y flipé con ejemplos como, ¿cómo se llama este chico? El otro día en el trabajo que te pregunté el nombre, eh, Ticio, no me acuerdo de su nombre. Taso Acevedo, Taso Acevedo, Tasso brasileño, Acevedo, sí. por ejemplo, ¿no? A mí este chico me reventó la cabeza, ¿no? Mm, La idea de un tipo que está luchando contra la deforestación en el Amazonas y utiliza la tecnología para peinar, ¿no? Pilla las imágenes de los satélites mm. e identifica qué parcelas se están deforestando, dónde, ¿no? A través de la tecnología y utilizando, pues, procesamiento de la imagen, qué parcelas se están deforestando e identifica esas parcelas con un catastro, con un registro de la propiedad y va a pedir explicaciones a las Sí, sí, empresas y que explotan eso, ¿no? además que los bancos en Brasil no pueden conceder préstamos a empresas que están trabajando en tierras deforestadas. Entonces, él da esos datos a los bancos para que los bancos sepan a quién no le pueden dar un préstamo. Correcto, correcto, es O sea, es increíble. increíble, Es ¿no? increíble, es Es increíble. increíble esa Y él manera se ha movido creativa de... precisamente, ¿no? Hasta decir, no, 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 yo expongo estos datos, esta información está aquí, este es el registro, y el impacto que está teniendo, porque no recuerdo los números, ¿no? Él hablaba de números está teniendo impacto y está Sí, demostrando el sí, sí, impacto, ¿no? totalmente. Realmente que está reduciendo la deforestación y está consiguiendo que haya parcelas que antes estaban Mm. deforestando o áreas que estaban deforestando. Para mí eso es un ejemplo. Joder, hostia, yo no le pediría eso a cualquier... O sea, me parece como el máximo exponente de lo que puede ser el impacto, ¿no? Y me inspira muchísimo. O sea, yo... A mí me inspiran todos los días, Guau, te lo es digo, los increíble. emprendedores sociales me inspiran todos los días porque hay, ¿no? Cosas que surgen y dices, pero esto qué maravilla, ¿no? Y cosas que no se conocen y una de mis obsesiones es cómo comunicamos esto mejor, porque en un mundo que a veces ay, parece que todo lo que pasa es malo, Ujú. hay tanta gente haciendo cosas buenas Sí, y tan buenas, sí, ¿no? es verdad. Y luego se la cuentas y te dice, pero ¿esto por qué no está aquí? Digo, pues no está aquí porque nadie le da dinero para traerlo aquí, ¿no? Porque hay ideas, bueno, yo estoy enamorada de muchos y muchas, en mi equipo ya se ríen, ¿no? Pero tengo mis amores por ahí de emprendimiento social, porque hay cosas que digo, es que esto que se ha hecho en Zimbabue, esto en España funcionaría perfectamente, ¿no? Y cómo también, yo creo que es uno de los retos de Ashoka, cómo interconectamos más, ¿no? Esas ideas que pueden surgir en otro país, pero que pueden ser válidas en otros. Estamos también generando esos espacios internacionales de contagiarse, ¿no? Y bueno, pues de traer las cosas de un sitio a otro. Qué guay, qué maravilla, de verdad. Oye, y tú has pasado tiempo en change.org y yo creo que has visto de cerca, ¿no? Esa parte del activismo digital, Ujú. que también yo lo englobo, o sea, para mí forma parte de este ideario, de este imaginario, ¿no? O sea, personas que no se conforman con la realidad que ven, sino que quieren cambiar, ¿no? Sí. Y quieren quieren provocar cambios, ¿no? Em,
no sé, ¿qué has aprendido de eso, ¿no? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo ha cambiado el activismo más tradicional, si quieres, el activismo digital o la aparición de ese activismo digital? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, ha pasado, o sea, ha pasado que ha reducido las barreras a un nivel, ¿no?, enorme. Antes, si tú querías cambiar algo, pues te hacías de una asociación o tenías ahí que, ¿no?, luchar para que alguien te escuchase, ¿no? Entonces, por un lado, ha bajado las barreras. Por otro lado, eh, ha dado una herramienta sencilla a las personas, Mm, ¿no?, para hacer cosas. Yo creo que esto yo abogo mucho por la sencillez. Digo, oye, la gente tiene una vida, a lo mejor no puede dedicarle 3 horas por semana para ir de voluntario, o no quiere, a una asociación de no sé qué. No, ¿no? Pero yo le estoy dando una forma de hacer algo, que ujú, puede ser, oye, puede ser una puerta de entrada para implicarse más, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que ha bajado las barreras, ha proporcionado, a la sociedad. Change.org llegó a tener 15 millones de usuarios en España. Qué bestia, ¿eh? Esto quiere decir que la mayor parte de la población estaba, oye, firmando o tal, pero bueno, algo, ¿no? Algo te llega de todo eso, ¿no? Entonces, creo que esto, la verdad que es impresionante, la conexión, ¿no?, que nos permite la tecnología con gente que está haciendo lo mismo en otros lugares. Ha pasado aquí en España, pues que empieza una petición en una comunidad autónoma y ya de repente otra comunidad autónoma, oye, yo llevo intentando hacer esto en Canarias no sé cuánto tiempo, ¿cómo me ayudas? O sea, que hayan generado redes muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en Change.org hace muchos años, se hablaba del ciberactivismo. Yo siempre he sido contraria al ciberactivismo. Digo yo, oye, yo tengo amigos y antes a mis amigos les escribía cartas y ahora les escribo WhatsApps. Y no soy una ciberamiga, soy su amiga, ¿no? Entonces, el que hace activismo digital es porque ahora hay unas herramientas que tienes que incorporar al activismo. Yo creo que lo interesante del activismo es el mix. Cómo usas lo digital para lo que hay que usarlo, cómo usas lo offline para lo que hay que usarlo, cómo usas la manifestación cuando hace falta y la petición cuando hace falta otra cosa, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ha traído bueno, pues una nueva área que creo que no está desconectada del activismo general, ¿no? Claro, y ahora estamos en un momento donde tú ya antes, ¿no?, hablabas, por ejemplo, de la inteligencia artificial Mm, o de la tecnología, ¿no? Que es inevitable hablar de ese tema, hablar de la inteligencia artificial. O sea, mm, ¿qué riesgos ves y qué oportunidades a la vez mm, trae la IA en el impacto social, en la mm. capacidad de impactar? Bueno, los riesgos yo creo que están bastante claros, ¿no? Hay un riesgo que se habla mucho, ¿no?, que hay ciertos riesgos éticos, hay ciertos riesgos de protección de datos y creo que hay riesgos de exclusión, Ujú, ¿no?, de que la IA sea una herramienta que acaba siendo excluyente o sea, que excluye a personas por diferentes motivos, por los sesgos que tienen las personas que la programan, que luego ¿no?, digamos, van a la realidad. Creo que hay un riesgo también de que separe a la sociedad entre gente que aprende tecnología o puede acercarse a esta y gente que no, ¿no? O sea, creo que hay un riesgo de generar ahí como 2 velocidades que creo que puede ser muy dañino para algunas personas. ujú, Pero también creo que tiene muchísimas oportunidades, ¿no? Entre las oportunidades, pues lo que te decía antes, ¿no? Cómo escalar de una manera, pues nueva, tu emprendimiento, cómo buscar nuevas soluciones a un problema que a lo mejor llevas dándole vueltas muchos años y que puede ser un buen compañero de viaje. Yo siempre digo, la IA no es la panacea, pero es un buen compañero de viaje, es un buen copiloto, ¿no? Que te puede ayudar a pensar, que te puede ayudar a buscar nuevas soluciones, que te puede acercar a soluciones de otros. Em, la verdad que veo que aquí hay mucho por explorar, ¿no? Y tenemos un ejemplo, hay un emprendedor que lleva muchos años trabajando en el mundo rural, en Soria, en Pedro Medrano, con un tema bueno, intentar como unificar un poco todas esas parcelas que están, ¿no? Genera diseminadas. como comunidades, sí, como comunidades de montes, y él tenía un trabajo, pues yo digo, durísimo, de ir buscando en los registros las parcelas de quién era, no sé qué. Acaba de meterle, ¿no? Ha tenido un proyecto para empezar a meter inteligencia artificial. Claro, es que su proyecto se puede escalar ahora Qué guay. a unos niveles que antes no se podía, porque era un trabajo muy manual, muy pesado, que hacía, ¿no? Entonces, creo que trae muchas oportunidades para mucha gente y por eso también estamos intentando desde Ashoka ayudar a los emprendedores sociales a utilizarla mejor, ¿no? Y también es una de las cosas que trabajamos con vosotros, ¿no? Cómo juntos podemos acercar ese conocimiento para que lo puedan usar para el bien, para hacer las Ujú. cosas bien. A veces un poco da la sensación que lo digital es más efímero que lo físico, ¿no? O que lo analógico, si Mm, quieres. Am,
probablemente son ciclos como muy rápidos, también todo va como mucho más acelerado. ¿Cómo se pueden convertir movimientos digitales en cambios duraderos sin que pierda la energía? Esto, claro. Bueno, a ver, yo creo lo que te decía, ¿no? Yo creo que, primero, lo que tú has dicho, es muy rápido, está siendo muy rápido y creo que estamos todavía empezando a entenderlo todo esto, ¿no? Pero eh, creo que hay ejemplos en los, o sea, yo creo que poca gente duda de que ese movimiento que generó el Me Too en algún momento, ¿no? Que fue un movimiento que nace, ¿no? De una manera un poco digital, ¿no? Y que creo que hubiera sido imposible hace 20 años, ¿no? Ese movimiento que genera el Me Too ha luego tenido sus repercusiones y sus consecuencias, ¿no? Ha salido de lo digital para hacer que, bueno, pues que los activistas que trabajaban por los derechos de las mujeres sientan una fuerza nueva, ¿no? Y que sientan un apoyo nuevo. Yo lo que creo que es, o sea, que yo no comparto la dicotomía digital-no digital, creo que lo bueno es encontrar la unión, encontrar momentos digitales que son buenísimos porque te permiten conectar con mucha gente en muchos lugares y momentos de cercanía y de reunirse a nivel personal, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante y es muy importante como el activismo es muy desgastante también, ¿no? Joder. Es duro, ¿no? Claro. Estás luchando contra un sistema que normalmente intenta llevar al otro lado, para otro lado, ¿no? Entonces, hacen falta momentos también de cercanía personales, ¿no? Y yo creo que la clave está en cómo no perdemos, o sea, yo creo que lo digital nos puede permitir, si está bien gestionado, a veces tampoco perder la fuerza de lo que pasó offline. 15M fue un movimiento muy offline, ¿no? O sea, fue un movimiento muy de la calle. Sí. Pero luego se acaba un poco como perdiendo, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, es que lo digital luego se pierde. Bueno, a veces lo otro también se pierde. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar cuál es el equilibrio de esas herramientas. Pero lo online te permite llegar muy rápido a mucha gente, incluso invitarles a actuar de manera muy rápida y muy creativa a veces, ¿eh? Eh, pero luego también hay otras cosas. Mira, en Change.org una cosa, voy a descubrir un secreto aquí ahora, pero que a veces utilizábamos, ¿no? Era, decíamos al carro de petición, oye, escríbele a las personas que han firmado y diles que llamen por teléfono aquí, al Ministerio de Justicia, a la empresa X, que llamen para decir, oye, pues nos parece fatal esto que estáis haciendo o queremos que cambie esta cosa. Claro, para generar la sensación de que te está llamando todo el mundo, solo necesitas que te llamen 25 o 30 personas en una mañana. Nada más. Y la sensación es, "Oh, que no paran de llamarme, ¿no? O 30 personas, es muy poquito, pero la sensación que generas es de muchito, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, yo creo que la combinación de diferentes tácticas es lo interesante. Lo que me da pena es que en España no hay mucha cultura, Ya. creo. No hay mucha cultura del activismo, o hay menos, yo creo, que en los países anglosajones, ¿no? Y creo que tampoco hay donde aprenderla. Yo he tenido la suerte de poder tener ojos en muchos países y ver otras cosas, pero creo que en España nos falta. Yo siempre digo que España es un poco del manifiesto y la manifestación, pero hace falta más. Eso puede ser un buen inicio, pero hace falta mantenerlo después, ¿no? Y tenemos que, bueno, aprender de otros. Escuchándote es que se me abren dos vías que quiero explorarlas las dos, aunque no tienen nada que ver una con la otra y están un poco desordenadas, a ver cómo lo hacemos. La primera tiene que ver con X, con Twitter, porque yo me niego a llamarlo X, perdón. Creo que casi nadie le llama X. Yo no Sí, quiero Twitter, llamarlo sí. X. No, ya hablabas de ejemplos como, pues eso, el 15M, el Me Too. Hemos escuchado un montón de veces decir, no hubiera sido posible sin Twitter, ¿no? La primavera árabe, o sea, cosas como Sí. que gracias a tener una red social y una accesibilidad y un altavoz. Y yo pienso que algunas personas, muchos millones de personas, en este momento nos estamos sintiendo un poco. Estamos en duelo. Sí, totalmente. Una fase Sí, de sí, duelo, sí, ¿no? sí. Abandonando incluso Twitter. En fin. Sí. Dándole la espalda a una red que para nosotras fue como. Sí. Al inicio fue un Esto va a lugar, cambiar el mundo, sí. esto va, ¿no? Bueno, Sí. pecamos quizá un poco de ingenuas, ¿no? De creer que esto era la herramienta que necesitábamos para cambiar el mundo y que ahora lo teníamos al alcance de nuestra mano y tal. ¿Dónde hay esperanza aquí? Bueno, Necesito tu pero opinión yo digo, o sea, lo porque tú primero, eres Twitter optimista. sirvió para mucho entonces, ¿no? Y era un lugar muy pequeño Twitter, ¿eh? Era un lugar muy pequeño, pero donde estaba gente con, yo diría, con bastante influencia.
Estaban los periodistas y estaban los políticos. La gente normal no estaba. Estábamos aquí un poco los cuatro locos y tal, pero no había mucha gente en Twitter en España. De hecho, nunca han dado muy bien los números porque yo creo que no interesaba porque no eran muy grandes. Pero servía para generar esas bolitas de influencia en un momento, ¿no? Si de repente empezaba a ver tweets sobre un tema X, pues el periodista decía, ostras, ¿qué está pasando aquí? Y escribía sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hacía falta mucho ruido en Twitter para generar algo. Oye, es una herramienta que sirvió en ese momento, que nos conectó. Ojo, yo tengo amigos de Twitter. O sea, gente que luego he conocido y ¿de qué os conocéis? De Twitter, ¿no? Que nos hablábamos de vez en cuando y tal. Bueno, sirvió para eso en ese momento. Oye, ya no, ¿no? Ahora se ha llenado como de cosas que, bueno, pues habrá otras cosas. Yo en esto creo que hay que hacer poco duelo, hay que decir, oye, pues a ver qué es, Ya. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que a mí las cosas nuevas me cuestan un poco porque son muy rápidas y yo vengo en fin, que yo viví las cartas, ¿sabes? Entonces, ¿no? Los jóvenes, en cambio, se mueven muy bien, yo veo a mis hijos, ¿no? En TikTok, en otros lugares, pero a mí me parece también apasionante el pensar cómo podemos usar los videojuegos para el cambio social, ¿no? Yo veo a los chavales ahí jugando a Brawler Stars, a Fortnite y pienso, ¿cómo podría? Las marcas los están utilizando, ¿eh? Sí, sí. Para vender sus cosas, para hacer sus promociones. ¿Cómo podemos utilizar eso? ¿Cómo podemos? Entonces, a mí lo que me apasiona es como pensar en lo que está la gente ahora, cómo lo utilizamos, ¿no? Pues yo qué sé, hubo un momento que recuerdo una acción a mí me encantó, ¿no? Como muy creativa, que fue cuando yo creo que en Rusia intentaron hacer, bueno, lanzaron como una ley anti-LGTB, ¿no? Entonces estaban como cargándose todo tipo de, bueno, pues de asociaciones, todo. Y hubo una acción muy interesante en Instagram que decían, saca tus fotos del Día del Orgullo y etiquétalas en la Plaza Roja de Moscú, localízalas en la Plaza Roja de Moscú. Entonces, cuando alguien iba a ver las fotos en la Plaza Roja de Moscú, eran fotos de gente disfrutando de la fiesta del orgullo en muchísimos sitios. Mm. ¿Cómo hackeamos esas herramientas para generar cambio social? Esto es lo que me apasiona. ¿Que ya no es X? Pues no es X. ¿Qué es ahora? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es ahora? Yo soy más de mirar hacia adelante y aprender de lo que, ¿no? De lo que nos ha enseñado. Nos ha enseñado que, oye, que hay una manera de conectar y creo que, de todas formas, ha dejado un pozo. Para mí, las redes sociales han generado en los ciudadanos un pozo de, oye, yo puedo hablar y puedo decir cosas para bien y para mal, ¿eh? También es para mal, pero también para bien, ¿no? Yo puedo escribirle a un político aunque sea inaccesible para mi persona que vive en yo qué sé dónde, ¿no? Y ahora o puedo mostrar mi opinión y hay gente que incluso puede decir, oye, pues me gusta lo que estás diciendo, y puedo encontrar a gente parecida. Eso también es bueno. ¿Tiene su cara oscura? Pues como todo en la vida, ¿no? Pero sigue siendo positivo, yo creo. ¿Te doy esperanza? Sí, No, bueno, un es poco. que o sea, tu opinión siempre es, no siempre, o sea, para mí tu opinión es optimista, o sea, Es que si no, yo no podía trabajar en esto, si siempre fuera, escucho un claro, mensaje de optimismo claro, por tu parte. sí, Entonces sí, me gusta escuchar ese mensaje, sí. pero yo te he de reconocer que estoy en un proceso absoluto de duelo y bueno, y me está costando Bueno, realmente, vas ¿no? Estas probando, ¿no? Te semanas. metes en Blue Sky a ver qué pasa, ¿no? Yo me he metido en Blue Sky a Sí, ver, sí, pues hoy encuentro otra gente, otras cosas, sí, pues, sí, 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 y si sí, eso hay que dejarlo, pues se deja. sí, 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 Blue Es como Sky, cambiar de Blue casa, Sky nos cambiamos de Blue Sky a casa. tope. Si Aquí nuestra casa está en llena de Run estamos goteras, en Blue Sky a nos tope. cambiamos de casa. Exacto, huyendo de las goteras. Has abierto otro melón que también me gustaría hablar porque has hablado de cómo hackear, cómo podemos hackear. Y ahí quiero volver. La otra cosa que te quería comentar es un concepto, y me sabe fatal porque no recuerdo el nombre que le da Chomsky a esta idea. Yo se lo escuché a él hablar de esto, ¿no? Que en el momento que tú estás defendiendo, y esto me ha venido un poco cuando te escucho hablar de que o sea, el emprendimiento social es muy duro, el activismo es muy duro, ¿no? El activismo es Ujú, muy duro, el emprendimiento social es duro, las personas emprendedoras sociales tienen que demostrar más ujú, que las demás para conseguir financiación, por ujú, ejemplo, ¿no? Y Chomsky habla de este efecto, ¿no? De que cuando tú estás emitiendo una opinión que es contraria al statu quo sí, a la forma en la que, ¿no? A lo que la gente cree que sí, debería ser y sí, que es, y tú das una visión alternativa y una perspectiva alternativa, es agotador todo lo que tienes que justificar, todo lo que tienes que argumentar. Sin mm, embargo, emitir una falacia alineada con una fobia claro, que está asentada socialmente, ¿no? Como puede ser pues, la xenofobia, emitir cualquier... Es facilísimo, es facilísimo. prácticamente gratis, Sí, digamos, ¿no? sí. Y eso creo que es una dificultad con la que tenemos que convivir y que tenemos que... Mm, Y esto no sé muy bien. O sea, creo que esto
es contextual Mm. a nuestra realidad y que simplemente es como jugar con unas cartas menos poderosas en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto creo que exige que las personas que están impulsando ese cambio social tienen que ser mejores, tienen que demostrar más, hacer más. Total. Yo creo que eso es una, para mí es una de las características que yo suelo ver en las personas que están en esto, emprendedores sociales o gente de extractivismo, es que no sé cómo traducirlo en castellano, ¿no? Mi jefe en Change.org le llamaba relentless determination, ¿no? Tienes Ya, una determinación ya, absoluta y tienes que, sabes a lo que te estás enfrentando, sabes que estos son, ¿no?, gotitas, pero es que si miramos a todos los cambios sociales que han sucedido, ¿no? Desde, bueno, pues que las mujeres ahora tengamos derechos similares, podamos trabajar, hacer lo que queramos, ¿no? Pues que no haya esclavitud, que podemos que trabajemos 8 horas y no 40 horas al día, todo esto ha venido de ahí, ha venido en momentos de confrontación y esto es algo que también digo porque el activismo light o suave llega donde llega. O sea, hay una tensión porque estás intentando cambiar claro, un sistema que, como tú dices, en general al sistema lo que le es cómodo es mantenerse ahí, claro. ¿no? Pero todos los cambios sociales han venido de algún tipo de lucha o tensión. ¿Quién no se acuerda de las huelgas en los años 80? Sí, sí, ¿No? O sea, han venido de ahí, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues es que hace falta. Porque, bueno, pero yo creo que es normal, nos pasa a todos, ¿no? A veces nos entramos en una zona de confort estupenda y, chicos, salir de ahí cuesta porque, uff, qué bien estoy aquí, qué calentito, pero a veces, ¿no? Para avanzar hay que salir a otro lado. Dime a ver si mi sesgo, Mm, yo te voy a decir una creencia que Venga, yo tengo, ¿vale? vale. Y yo creo que hay, yo me tiro de la moto. Venga, venga. No tengo evidencias, no lo sé, pero hablando contigo me viene a la cabeza, estoy convencido de que hay más mujeres emprendedoras sociales que hombres. Y la razón para mí es que yo creo que vosotras ya de por sí jugáis con cartas, ¿no? Ese efecto que Mm. decía antes, de alguna forma tenéis que demostrar ser mejores, tenéis que, o sea, que ya sois más resilientes en ese sentido en cuanto a la adversidad, de decir: "Oye, esto es injusto, ¿puede ser o no?". No sé si emprendedores sociales, porque luego el emprendimiento social también tiene una parte de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que yo sí veo, creo que estás igualado, hombres y mujeres. En el Vale. mundo social, sin duda, sin duda. O sea, tú vas a cualquier ONG, asociación, organización social, lo que sea, sí, lo hay. ¿De dónde viene? Yo creo que, bueno, pues también de bueno, ¿no? Hay Los siempre lo que cuidados, decía ¿no? antes, ¿no? O sea, cuando has sufrido una injusticia, no has Ya, sufrido ciertas cosas, pues a ya. veces eres más, eres más empático con la gente que también ha sufrido, ¿no? Entonces, Mm, bueno, es verdad que yo creo que hay un lugar del que venimos y luego yo creo que, pues, y puede ser que sea por algo histórico, ¿no? Pero es verdad que yo creo que también pasa, y esto sé que hay gente que me odia por decirlo, pero que hay una cosa de cuidado a los demás, al mundo, al planeta, a lo que tienes alrededor, ¿no? Yo lo veo que tengo un hijo y una hija y es que, vamos, desde que nacieron son mm, muy diferentes en ese sentido. yo también. No pasa nada, o sea, yo creo que llevamos muchos años de unas maneras, ¿no?, de cada uno y que esas cosas también van evolucionando. Pero sí, en lo social normalmente te encuentras muchas mujeres. Lo gracioso es que pasa muchas veces, igual que en otros lugares, ¿no?, que el que está arriba es un hombre. Y a veces pasa en el emprendimiento social que hay 2 personas, ¿no? Y siempre el más visible, o que está lanzado, ¿no? Y a veces el más visible es el hombre y tienen detrás a una mujer que está haciendo un curro del copón con muchísima más, invisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que se reproducen del mundo también en lo social. Pero sí, y lo notas incluso cuando, bueno, yo creo que también está a veces, ¿no? Hablar de dinero, no hablar de dinero, a veces las cosas resuenan más, en las mujeres porque han vivido algunas de esas cosas con las que estás intentando luchar, de tener que cuidar a otros, yo qué sé, ¿no? Nos ocupamos de muchas veces, pues, más de los hijos, de muchas cosas, entonces eres consciente de más problemas sociales o más cosas que están surgiendo. No quiero dejar escapar la idea, te lo decía en la presentación, que no me olvide de esto, ¿no? Hablaba de tu formación en Derecho Mm, y esto es un tema que ha salido varias veces en este podcast, mm, hablando con Simona Levi, hablando con Manuela Battaglini y otras personas, sí. ¿no?, a quienes yo considero activistas y militando siempre en esa intención de impacto social, de cambiar el mundo, de hacer las cosas de otra manera. Y me encuentro explorando este mundo
en muchas ocasiones, y creo que no es casualidad, a hackers sociales, ¿no? Tú hablabas de cómo podemos hackear y esa mentalidad de hacking del tema, que venís del mundo de las leyes, ¿no? Que conocéis bien las leyes. Sí. Y para mí esto es una idea que yo tengo siempre, que es que yo creo que el código fuente de la sociedad que vivimos son las leyes, precisamente. Sí, sí. Y que vosotras, quienes habéis estudiado Derecho y quienes, ¿no? Ejerzáis o no ejerzáis la abogacía o lo que sea, creo que tenéis mucho más conocimiento del sistema que el humano medio, que la persona, ¿no? Sí, bueno, y luego hay una atracción, yo creo, a la idea de justicia, ¿no? Hay una atracción a la idea de justicia, y yo creo que a lo mejor cuando tienes 17, 18 años que tienes que escoger lo que estudiar, si tienes ¿no? Yo tenía una cosa por la justicia, pues crees que es derecho, ¿no? Dices, no, es que me voy a meter en derecho y voy a hacer justicia. Luego te das cuenta que a lo mejor no funciona del todo así, pero te das cuenta después, ¿no? De todas formas, como tú dices, sigue siendo súper útil porque creo que al final los cambios, ¿no? Los cambios fuertes se producen cuando además hay una ley detrás que los respalda y los mantiene en el tiempo, ¿no? Esto es algo que, bueno, que es importante hacer evolucionar. Entonces, a lo mejor nos ha venido bien, a pesar de que quizá entramos porque creíamos que estudiando Derecho íbamos a conseguir hacer justicia, hacer el mundo más justo. Ya. Nos ha servido para algo. Sí. A mí me das cierta envidia, o sea, me da cierta envidia y a la vez, cada vez que me enfrento a tener que entender una ley o a leer una ley me da una pena. Bueno, pues eso es algo que hay que En fin, cambiar, ¿eh? Eso es lo algo sé, que hay lo que sé, cambiar. lo No sé, lo puede sé. ser que Lo sé, que lo sé. las leyes y los procedimientos sean incomprensibles para un ciudadano. Esto es una Sí. cosa que me parece Bueno, creo que la IA también puede ayudar mucho en eso, muchísimo, ¿no? muchísimo. Y El ahí lenguaje tenemos la comprensible. oportunidad de decir, oye, tradúceme esto a un lenguaje que pueda Sí, entender sí, yo, sí. ¿no? Sí, 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 Creo que eso es absolutamente. algo que, bueno, que ya está, o sea, que esto hace ya tiempo que está al Sí, alcance de la mano. Entonces, me parece interesante eso también. Muy bien. Oye, ¿cuál ha sido tu momento más inspirador en proyectos? te vas a sonar fatal, pero es que he tenido muchísimos. Vale. Muchísimos. Es que Y me no me puedes dices, decir... esto es como me pasa, me no me dicen, pero puedes una película, no tengo muchas películas, muchos discos, muchos libros. Vale. Un momento muy inspirador, pues mira, quizá uno que fue muy especial por el momento que fue, alguna gente se acordará que hace unos años, yo creo que fue, soy malísima con las fechas, pero yo creo que fue año 2012 o así, cuando hubo esta tragedia en Madrid Arena, en Madrid, ¿no? Y ahí, pues la madre de una de las chicas del Madrid Arena, que murió en el Madrid Arena, pues decidió que no quería que le volviera a pasar eso. Yo recuerdo hablarla con ella, yo creo que 10 o 15 días después de que su hija se hubiese muerto en esta situación. Me acuerdo dónde la vi, todo. Y me dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y no era una persona que venía de este mundo, del activismo ni de nada, pero tengo que hacer algo porque no quiero que esto pase otra vez. Le ayudamos a crear una petición, le ayudamos a impulsarla y a llevarla adelante y consiguió cambiar una ley. Fue la primera vez que una petición de 6 puntos cambió una ley. Cambió la ley de espectáculos de la Comunidad de Madrid. Y de hecho, si tú vas a un concierto en Madrid ahora o antes de esa ley, te digo que lo notas en el aforo, lo notas en muchas cosas. O sea, esta señora, yo creo que ella sola, con su voluntad, consiguió un cambio gigante que probablemente ha salvado vidas y muchas otras cosas a miles de personas, ¿no? Entonces, ese fue un momento muy especial. Y además me pareció de una generosidad increíble que de un momento de tanto dolor como tiene que ser perder a un hijo, a una hija en este caso, de perder a una hija, tengas todavía la fuerza 10 días después o 15 días después de decir, esto hay que hacerlo ahora porque el momento es ahora, si no esto se va a olvidar, ¿no? Y que tuviese esa fuerza, esa generosidad de usar su dolor para ayudar a más personas. Para mí fue muy especial. Sí. Súper bonito. Isabel de la Fuente. Es que son proyectos, ¿no? Claro, cuando pensamos en proyectos son dedicar tu vida a algo, ¿no? A lo profesional, a decir, dedicar mi vida a impactar en cualquier... Claro, las personas que se dedican a este tipo de proyectos, a este tipo de acciones, mi sensación es que, o sea, no puedes evitar darlo todo, no puedes, no puedes evitar estar obsesionado con esto, estar todo el tiempo intentándolo muy fuerte, ¿no? Y eso también percibo que conlleva riesgos, ¿no? ¿Cómo equilibras Sí. esa pasión y esa necesidad de dedicar toda tu energía, toda tu vida a eso, con no morir de Morir en el agotamiento? intento, sí, sí, sí. Esto es algo muy importante y estamos trabajando muchísimo. Ahora, menos mal, que yo creo que se habla más abiertamente, ¿no? Del bienestar y de todo esto. Bueno, yo creo que
no sé, o sea, yo siempre he tenido esta idea, ¿no? De que a veces se dan 2 pasos adelante y un paso atrás, ¿no? Y que hay cosas que van a venir y que no van a salir como nosotros pensábamos. Y no pasa nada. A mí a veces las cosas que me vienen en contra me motivan a seguir y a pensar de otra manera. Digo, bueno, esto es así, es un camino difícil, no pasa nada. Seguimos con otra cosa. Pero es muy importante también tener tus espacios de no pensar en eso, ¿no? Porque es verdad, es difícil, es parte de tu vida, conectas con personas que tienen problemas y que quieres ayudar, pero tener también, pues bueno, otra parte de la vida, y ahí cada uno pues lo hace a su manera, ¿no? Yo necesito momentos de soledad también, ¿no? De leer tranquila, o de, ¿no? O de estar con mi perro y mis hijos sin pensar en cosas del trabajo, ¿no? Y me los he impuesto también, ¿eh? Porque si no, tú puedes estar en esto, tú ni fines de semana ni nada, estás todo el día pensando. Entonces también me los he impuesto, ¿no? De oye, yo de viernes por la tarde a lunes no cojo el ordenador porque necesito dedicar a otras cosas, que eso me recarga también la energía, ¿no? Disciplina de desconexión. Hay que hacerlo, sí, sí, y estar con gente que te quiere, disfrutar. Yo creo que, ¿no? El otro día, no sé si lo visteis, pero en Estados Unidos hay esta figura que se llama el Surgeon General, como el cirujano general, ¿no? Que es como el responsable máximo del gobierno de salud pública. Vale. ¿No? Entonces, claro, como cambia el gobierno, pues se iba, ¿no? Y antes de irse, pues escribió una carta que es como una receta a la sociedad americana de cómo estar más saludable, ¿no? Y en esa carta no hablaba de ejercicio, no hablaba de que comas mejor, no hablaba daba 3 cosas, o sea, él recetaba 3 cosas. A ver si a ver si las recuerdo ahora. Una era conexión social, ¿no? Tener conexiones sociales, estar con otras personas. Segundo, servicio, hacer algo que sea útil a los demás de vez en cuando, hacer algo por otra persona. Y propósito. Pensar en cuál es la estrella que rige tu vida, cuál es tu propósito de vida. Y esas eran las 3 recetas que daba para estar saludables, ¿no? Entonces yo creo que a veces olvidamos esa conexión de la salud con, ¿no? Cosas como esta, el propósito, la conexión social y el servicio a los demás. Qué guay, qué bonito. Me ha gustado mucho esto. Me alegro. Para acabar, te pediría qué consejo darías a alguien que quiere cambiar el mundo y no sabe por dónde empezar. Primero, que no intente cambiar el mundo, porque eso es muy grande. Entonces tú te haces muy pequeñito, ¿no? Primero, que piense bien, oye, qué cosita le mueve dentro de todo eso. Yo a veces digo que esto de cambiar el mundo es como al principio, ahora ya no se usa esto, ¿no? Pero cuando usábamos Photoshop al principio, ibas cambiando píxel a píxel una foto, ¿no? Si tú vas cambiando un píxel, luego otro píxel, luego otro píxel, te da una foto diferente. Intentar cambiarlo todo a la vez es un poco demasiado. Entonces yo diría, oye, primero, busca algo cerquita o concreto que te quieras cambiar. Háblalo con otra gente, esto es clave. Háblalo con otra gente porque te va a dar otras perspectivas, encontrarás gente que quiera ayudarte, encontrarás gente que te diga, no, esto no es así porque no sé qué. Entonces, háblalo con otra gente y luego, creo que afortunadamente, entra en internet porque seguro que hay otra gente como tú haciendo cosas parecidas. Y esa red, yo lo he visto en los activistas, en los emprendedores sociales, en los creadores de peticiones, la clave es sentirte acompañado. Es muy solo esto de cambiar el mundo, entonces tienes que estar acompañado. Busca buena compañía, les diría. Bueno, esto me haces pensar en las conversaciones que tuve la suerte de participar en, ¿no? el otro día en una reunión acerca de, por cierto, recomiendo que entréis en Ashoka Learning Ecosystem, que es una plataforma que habéis creado para acompañar y para empoderar a las personas, ayudarles a entender, ¿no? cómo es esto del emprendimiento social y de la innovación social. Y hay contenidos, yo diría, interesantísimos. Y bueno, ojalá sea también un punto de encuentro. Esperemos, sí. Es un lugar de formación, pero espero que también de conexión con personas un poquito locas, ¿no? Que nos gusta pensar en cómo cambiar nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Irene, y de verdad que ha sido un verdadero placer. Estaría aquí horas contigo hablando, pero lo vamos a dejar aquí, de verdad. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias. Espero que esta conversación te haya hecho reflexionar sobre cómo podemos generar cambios reales desde la innovación social. Vivimos en un momento crucial en el que los grandes retos globales como el cambio climático, la desigualdad o la exclusión social nos invitan a repensar nuestras estructuras, nuestras prioridades y nuestro rol como parte de la sociedad. La innovación social no es solo una herramienta, es una nueva manera de mirar el mundo. No se trata de buscar soluciones temporales, sino de transformar sistemas y construir iniciativas que generen
impacto duradero. Y lo más importante, nos recuerda que el cambio no empieza únicamente en grandes organizaciones, sino en personas como tú y como yo, que decidimos actuar. Si algo de lo que hemos hablado te ha inspirado o sorprendido, déjanos un comentario y compártelo en tus redes. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, dale al like y todo eso. Ya sabes que cada interacción ayuda a que este contenido llegue más lejos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el mundo real.